Hola, entonces aquí está una evidencia, dice jueves 21 de octubre de 2021 y el propósito de este trabajo pues es documentar los resultados de una investigación que hice acerca del tiempo y que me tiene muy sorprendido las conclusiones, ¿no? Entonces, se trata de 7 videos que se van a ir publicando año con año y los voy a dejar programados. Entonces, ¿por qué a partir de la fecha de, del 29 de octubre, que sería cuando estás viendo este video, pues faltan 2520 días para pues una fecha que tengo clasificada como el 22 de septiembre de 2028, que es pues el fin del año 2028, que ahorita vamos a platicar porque es importante. Y bueno, entonces para mí este trabajo pues es un homenaje o una celebración al trabajo del recuento de la historia de la humanidad que encontramos en las escrituras. Entonces, pues nada más lo único que pretendo hacer es mostrar los resultados de este trabajo de estudio. Y bueno, pues voy a empezar por el principio, que está en las escrituras básicamente, y dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba en confusión y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y viendo que la luz era buena, Dios separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Así fue el anochecer y el amanecer, primer día. Entonces, pues está muy interesante cómo en el recuento de las escrituras se habla primero que es el anochecer y luego el amanecer, ¿no? Siendo que nosotros pues estamos siendo educados a utilizar relojes como estos, donde nuestros días empiezan a medianoche, ¿no? Y entonces esa es como la hora 0, 1, 2, 3. Y después de mediodía en la tarde nosotros estamos acostumbrados a que sea 13, 14, 15. Y para hacer este cálculo le tenemos que restar 12, ¿no? Entonces, la manecilla de los minutos va recorriendo 60, ahora sí que 60 espacios aquí en el reloj, y cada vez que ocurre el mecanismo hace que se vaya desplazando el de la hora para coincidir con la hora donde la tenemos aquí marcada, ¿no? Pero a mí desde muy niño estos relojes siempre me han causado pues problemas y confusión. Y estudiando acerca del tiempo y cómo es que se puede hacer más eficiente, pues compré un reloj que tuviera un mecanismo de 24 horas, y lo que hice fue hacerle una adaptación, ¿no? Para tratar de entender a qué se referían las escrituras donde dice que primero fue el anochecer y luego el amanecer. Entonces, pues como ellos lo ven es que el día se divide en dos, en anochecer y luego amanecer, que es el día, la noche y el día, como lo acabamos de leer. Y lo que hace este reloj es que sigue esta misma lógica, ¿no? O sea, cuando se pone el sol es cuando termina el día y por lo tanto empieza el día al anochecer. Entonces es muy distinto a los relojes babilónicos, egipcios que tenemos, donde el día empieza en el cenit, ¿no? Entonces era lógico a lo mejor para los egipcios utilizar ese punto de referencia cuando el sol está en su cenit como la referencia, pero en realidad es más lógico lo que estamos leyendo en las escrituras. Entonces, en un reloj de 24 horas, este es un reloj solar y donde el de las horas va siguiendo el comportamiento del sol. Si se bueno, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, si en el anochecer cuando se pone el sol inicia el día, entonces aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van 6 horas del atardecer y esta es la que coincide con lo que conocemos como la medianoche. Entonces ya tiene lógica que la medianoche va a la mitad de la noche y luego la noche termina cuando amanece y entonces ya empieza el día, y ahí es donde nosotros llamamos a mediodía, pues es la mitad del día, ¿no? Este es el día y esta es la mitad del día. Entonces es muy lógico lo que les estoy tratando de explicar. Y nosotros pues decimos que tiene 12 horas la noche y tiene 12 horas el día, y las dos completas, pues 12 más 12 es 24, así cumplimos las 24 horas.
Entonces, este reloj yo lo desarrollé como una herramienta para organizar el tiempo, pero, pero pues hacer este análisis pues me llevó a pensar acerca de cómo se divide un año, ¿no? Si utilizamos una esfera, un círculo, ¿no? Para tratar de definir eso, pues sabemos que, por ejemplo, por el tema de la existencia de los equinoccios y los solsticios, pues podemos intuir que pues la Tierra no gira alrededor del Sol como un círculo perfecto, sino que lo hace como una elipse, ¿no? Entonces, yo aquí hice unos calendarios utilizando la información que ya tenemos en internet, donde te dice cuándo va a caer un equinoccio y cuándo va a caer el solsticio. Y use la misma lógica, ¿no? Así como en el reloj tenemos día y noche, también las escrituras no hablan de 4 estaciones, sino que hablan de 2 estaciones. Entonces, las 2 estaciones de las que hablan las escrituras, pues es así como la noche sería el invierno y así como el día sería el verano. Y entonces, así como nosotros existe la medianoche, pues es la que nosotros conocemos como el solsticio de invierno, y así como conocemos el mediodía en el año, es como el que conocemos como el solsticio de verano, ¿no? Entonces, nosotros los humanos, pues igual que como se tiene cambiada la perspectiva del tiempo en el día, pues también nuestros años empiezan donde está el solsticio de invierno, cuando en realidad, pues lo lógico es que empezaran en el equinoccio. Entonces, yo utilizando la misma lógica, pues mi conclusión es que el año debería empezar, pues no sé si debería, pero al menos así es como es más lógico que empiece en el equinoccio o que termine en el equinoccio, ¿no? Entonces, donde termine el año anterior en el equinoccio de que empiece el invierno es donde empieza el nuevo año. Y eso es como la lógica que en ciertas partes de los hebreos pues también funciona igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de la publicación de este video, pues estamos en el 29 de octubre de 2021. Y es lo que yo les digo, para que se dé la fecha donde termina el año del 2028, que es en esta, vamos, aquí está, que es este. Entonces, el año 2028 en realidad terminaría cuando se da el equinoccio de, o sea, que termina la temporada de verano y aquí es donde terminaría el año, ¿no? Entonces, pues está distinto, yo sé que está muy distinto. Entonces, mi idea es, por ejemplo, este es el del año 1 y yo ya tengo un calendario. Yo los hice manuales porque pues no soy programador. Entonces, este sería el calendario del año 2. Lo voy a dejar así para que el que le quiera hacer un screenshot a el video, pues lo detenga el video y de aquí pueda sacar las fechas. Son cálculos matemáticos, no tiene nada de extravagante este calendario, de hecho es lo más lógico que pude. Son los 360 días, digo los 360 grados de un círculo, pues nada más hice los ajustes para que quedaran en las, digamos, en las, si el año lo dividieras entre 4, pues quedan entonces los equinoccios y los solsticios, ¿no? Y entonces estos son cálculos exactos para que pudieras dividir esta cuarta parte entre 3 meses, esta cuarta parte entre 3 meses, etcétera, y a la vez que cada uno de los meses estuviera dividido a la mitad, y estas son las fechas que dan para cada uno de estos años, ¿no? Entonces este es el año 3, este es el 4, año 4, ¿sí? Este es el año 5, ¿sí? Este es el año 6 y finalmente este es el año 7, ¿no? Entonces, pues no va a haber ningún secreto en los videos que vayas a ver, no hay nada escondido ni nada así como locochón, sino voy a leer una escritura en cada uno de los videos y vamos a hablar de cada uno de los años y pues vamos a interpretar, yo quiero interpretar que cada uno de estos años es un día, ¿no? Como si fuera una semana que queda para esta fecha del 2028. ¿Y por qué utilicé el 2028? Este es un calendario que hice acerca de una semana, cómo se podría ver una semana. Entonces aquí está, por ejemplo, igual, ¿no? La noche de la semana, el día
la noche del segundo día, el día, la noche del tercer día, el día, la noche del cuarto día, el día, la noche del quinto día, el día, la noche del sexto día, el día, y la noche pues del sábado, ¿no? Donde Dios descansó. Entonces creo que podríamos hacer la misma interpretación con estos 2520 días. Y la lógica que utilicé es que hubo un señor, era un arzobispo irlandés de los años 1600, que se llamaba James Ussher, y entonces este señor se dio cuenta que de acuerdo al calendario juliano hizo un recuento utilizando escritos antiguos y babilónicos y las escrituras para hacer cruces, y entonces él determina que el año donde el recuento inicia, el recuento de las escrituras, es en el año 4004 antes de Cristo. Entonces él dice, ahí es donde inicia el mundo, la creación, en el año 4004, y de ahí empieza a hacer los recuentos. Por ejemplo, ubica el diluvio o la gran inundación en el año 1656 o 2348 de nuestra antes de Cristo, y luego el de la Torre de Babel, que es el 1757 o el año 2247 antes de Cristo. De acuerdo a las escrituras, no es como lo que conocemos, que los tomó millones de años en separarse los continentes, sino es en este año cuando se separan los continentes. Y luego el nacimiento de Abraham, por ejemplo, lo pone en el año 2008, que es el 1996 antes de Cristo. Y luego en el año, cuando por ejemplo Abraham sale de Harán, es el año 2083, que es el 1921 antes de Cristo. Y cuando por ejemplo Israel llega a Egipto, es el año 2298 o 1706 antes de Cristo. Y luego cuando salen de Egipto es el año 2513 o 1491 antes de Cristo. Y luego ya entra Israel a la tierra prometida, y luego pasan muchos años y empieza el rey David y luego el rey Salomón, y cuando construye el templo es el año 2993 cuando empieza la construcción, y lo termina de construir en el año 3000, que es el año 1004 antes de Cristo. Y entonces para él, por ejemplo, viene la destrucción de Israel y luego la cautividad de Babilonia, y luego muere Nabucodonosor, y luego está el decreto de Artajerjes, que es en el año 457 antes de Cristo, que es el año 3547, y luego él data el nacimiento del Señor Jesús en el año 4 antes de Cristo, que es el año 4000, y luego la resurrección del Señor Jesús es en el año 28 de nuestra era, que es el año 4033. Y luego, por ejemplo, la caída de Roma, que nosotros tenemos en el año 476 de nuestra era, corresponde al 4481. Y luego, por ejemplo, el renacimiento de Israel, que es el año 1948, corresponde al 5943. Y por ejemplo, nosotros estaríamos en el año 2021, en el año 6026, y el año 6033 pues es el 2028. Entonces en ese año 2028 se cumplirían 2000 años de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, bajo esta lógica, digamos que estamos hablando de macrodías, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el fin del macrodía 6 es el año 2028. Y, por ejemplo, el fin del macrodía 5 sería el año 1028. Y el fin del macrodía 4 es el año de la resurrección del Señor Jesús, que es el día 28. Y el fin del macrodía 3 es el año 971 a.C. Y el fin del macrodía 2 es 1971 a.C. Entonces, por ejemplo, la gran inundación ocurre
así como tenemos en el relato de Génesis, que es la separación de las aguas, pues ocurre justo en este macrodía 2, ¿no? Entonces, pues está muy interesante como en los recuentos hay como un relato a nivel macro y luego hay relatos pues cada vez más pequeños. Entonces, un poco en mi forma de homenajear esto es que vamos a leer cada uno de los días en cada uno de los videos de los años y los voy a acompañar de otras escrituras porque pues me parecen acordes a los tiempos, ¿no? Entonces, lo voy a terminar, por ejemplo, este video con una lectura que leemos en Pedro, segundo de Pedro, número 3:13. Dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Entonces, nos vemos en el siguiente año. Gracias.